Bienvenidos a nuestra sesión número 12, que de hecho es la última de nuestro curso de Teología Sistemática. Y el día de hoy vamos a ver el tema que va a cerrar todo esto y es la participación del Espíritu Santo en el proceso soteriológico. Recuerden que este curso ha tratado de unir tres temas de la sistemática que son antropología, fue el tema con el que iniciamos, después continuamos con cristología y estamos cerrando con soteriología. Habíamos dicho al inicio que estos tres temas justamente son los que dan dentro de la sistemática, los que naturalmente siguen un orden porque si bien la antropología es la base para la cristología, ambas después serán la base para la soteriología, porque la soteriología tiene su sustento tanto en la obra como en la persona de Jesucristo y tiene su aplicación en el ser humano. Así es que vamos a cerrar nuestro tema con el asunto del día de hoy y enfocados al tema del Espíritu Santo. Bueno, pues vamos a comenzar entonces. Quiero iniciar con esta parte, queridos hermanos, porque fue algo que dejamos pendiente el martes pasado, que viene, es un diagrama que viene en las diapositivas que se proporcionaron el martes, pero que no hubo explicación, entonces quiero tomar estos primeros momentos para dar esta explicación. Una de las cosas dentro de la experiencia de la fe, porque ya hablamos de la experiencia de la fe como producto de esa aplicación de la salvación en el ser humano. Es decir, la obra de Jesucristo, la obra del Salvador, se aplica a nosotros y entonces nosotros también igualmente venimos a entrar en un proceso natural. Y esto tiene que ver con el siguiente orden, pero ustedes ya pueden ver aquí en la diapositiva cómo hay dos órdenes, uno correcto y otro incorrecto. Y para poder entender esta parte, quiero lanzar una interrogación que sería la siguiente. Cuando nosotros estamos en la experiencia de la fe, estamos en la vivencia de la fe, ¿con qué comenzamos? ¿Cuál es la base con la que comenzamos? ¿Desde dónde partimos? Muy bien, esas dos, pues directrices, una comienza con la fe y la otra comienza con la religiosidad. Fíjense que es muy fácil pensar que podamos empezar con la religiosidad, es decir, empezamos haciendo cosas, empezamos teniendo hábitos que pudiéramos decir hábitos religiosos, esquemas religiosos, y esperamos a través de ellos, a través de esos hábitos y prácticas, esperamos que nuestra fe nazca, se incremente, y por lo tanto, cuando sentimos que empezamos a tener fe justamente por la constancia de esos hábitos, entonces decimos o podemos calificarnos como personas espirituales. Que esto puede tener una cierta lógica, pero dentro del orden soteriológico no sería correcto. Ahora, ustedes pueden ver en la parte de arriba que tenemos exactamente los mismos elementos, pero en un diferente orden. ¿Por qué tener un orden hace la diferencia? ¿Cuál sería, en todo caso, para una persona que está en las prácticas religiosas, que comienza con eso y en el entendido de que es eso lo que mantiene su fe y por lo tanto lo que lo convierte en una persona espiritual? Pensarlo de esa manera es llegar a las prácticas comunes de muchas congregaciones y de muchas iglesias en donde la persona es identificada como espiritual siempre y cuando refleja los hábitos religiosos. Si una persona refleja los hábitos religiosos, entonces asumimos que tiene fe y asumimos que es una persona espiritual. Sin embargo,
no siempre es así. Es decir, el tener hábitos religiosos no puede ser una garantía de que se tenga fe, por lo menos una fe auténtica, y de que se sea espiritual. Entonces, si tenemos los mismos elementos en un diferente orden, ¿cuál constituye la diferencia? Bueno, aquí estamos pensando en el primer personaje bíblico, que es el que manifiesta la fe. Y de hecho, este personaje bíblico es conocido como el padre de la fe. Entonces, la figura de Abraham, el patriarca, va a ser una figura muy importante en el Nuevo Testamento. Recuerden que hay dos figuras religiosas del Antiguo Testamento que adquieren gran relevancia en el Nuevo Testamento. Un personaje, por supuesto, lo es Moisés, porque Moisés es quien promulga la ley. Por supuesto, una ley que pertenece a Dios. Dios utiliza a Moisés para promulgar esa fe, digo, perdón, esa ley, pero en el ámbito religioso del primer siglo y en la mentalidad eh, religiosa de la comunidad judía, el profeta Moisés tiene una relevancia sin precedentes. Por ejemplo, en algún momento le habrán de preguntar los líderes religiosos a Jesús y le van a decir, ¿eres tú mayor que Moisés que nos dio la ley? Pero esta pregunta no es una pregunta ociosa para nada, es una pregunta teológica que rescatan y consignan los escritores del Nuevo Testamento, porque si hay una persona o un personaje que tenga la relevancia para la fe y para las prácticas, es por supuesto Moisés. La comunidad cristiana, por otro lado, va a cimentar su experiencia religiosa no en Moisés como promulgador de la fe, sino que la va a cimentar en otro personaje, y este personaje es Abraham. Entonces, a la comunidad cristiana del primer siglo, al fundamentar la experiencia de fe en Abraham, entonces va a cambiar el orden religioso, porque en el esquema de abajo, donde dice religiosidad, fe, espiritualidad, era el esquema religioso que caracterizaba a los fariseos. Es decir, ellos le decían a Jesús, bueno, tus discípulos no oran y no ayunan y no respetan lo que dice la ley de Moisés y las costumbres de los ancianos. Entonces, ellos parten de que hay que cumplir unas ciertas normas religiosas para que en ese cumplimiento una persona pueda tener fe y por lo tanto pueda ser considerada una persona espiritual. Recuerden que ellos le decían, ellos desde este esquema, ellos le decían a Jesús, bueno, tú eres un amigo de publicanos, de pecadores, y convives con ellos y estás en sus comilonas y etcétera. Entonces ellos criticaban la espiritualidad de Jesús y de hecho decían, como una vez lo dijo en Lucas 7, el fariseo llamado Simón, le dijo, si fuera profeta, sabría quién es la mujer que le está tocando. En el episodio de la mujer pecadora que eh, unge los pies de Jesús, cuando éste había sido invitado a la casa de Simón el fariseo. Entonces, este esquema de abajo es muy común para los religiosos del tiempo de Jesús. Y diríamos que a veces suele repetirse en algunos ambientes religiosos hoy día. Pero ¿cuál es el correcto? Entonces, el correcto es el de arriba, donde que comienza con la fe. Y ahí tenemos a Abraham. Ahí tenemos a Abraham, porque Abraham es llamado, Abraham tiene un llamamiento de obediencia, tiene un llamamiento de fe, en donde Dios solamente le dice a él, Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré, porque tengo una promesa para ti. Entonces, Abraham no necesita hacer cosas, no necesita preguntarle a Dios, bueno,
pues ya me estás llamando, pero entonces, ¿qué leyes me vas a dar? ¿Qué sistema religioso debo adoptar? No hay nada de eso. Entonces, Abraham es llamado por la fe. Todo comienza con la fe. ¿Y qué es la fe? Bueno, la fe es abandonarse en la promesa que Dios tiene para nosotros. Es simplemente eso. Y es, por lo tanto, obedecer. Recuerden que en el Antiguo Testamento, igual que en el Nuevo, fe es sinónimo de fidelidad. Entonces, el primero que muestra esta fe, esta fidelidad, es Abraham. Y entonces, tenemos que la promulgación de la ley que recibe Moisés es muy posterior a esta manifestación de fe y fidelidad que tiene el patriarca Abraham. Así es que Abraham comienza con lo que se debe comenzar, es decir, con la fe. A la fe, en la medida que esta fe se va cimentando, porque fe también es confianza, en la medida que Abraham va confiando en la promesa de Dios, porque Abraham le dice, yo te haré padre de muchedumbres. Pero sabemos que Abraham era un hombre anciano y su esposa era estéril. Pero Abraham confía. Abraham puede tener confianza en la promesa de Dios. Y en la medida que se tiene confianza en las promesas de Dios, entonces se va formando la espiritualidad. ¿Y qué es la espiritualidad? Es toda esa serie de acciones en nosotros que manifiestan obediencia porque tenemos confianza en las promesas de Dios. Y entonces el último punto viene entonces la religiosidad. ¿Y qué es la religiosidad? La religiosidad son todos aquellos actos por los cuales se manifiesta que tenemos fe y que hemos confiado en las promesas del Señor. ¿Y qué es esta religiosidad? Bueno, en el caso de Abraham es cuando el Señor le dice, Abraham, ya había nacido Isaac. Isaac era la evidencia del cumplimiento de las promesas de Dios, y Dios le dice a Abraham, ve y ofréceme a tu hijo en sacrificio, es decir, las acciones religiosas. A partir de ahí se van a formar esquemas religiosos, pero los esquemas religiosos nunca van a anteceder a la fe ni a la espiritualidad, al contrario. Abraham pudo hacerlo, Abraham pudo obedecer y estar dispuesto a llevar a cabo ese esquema religioso, pero porque él ya tenía fe, porque él ya tenía espiritualidad, es decir, él ya tenía su fe cimentada en las promesas de Dios. Y es probable que no haya entendido lo que Dios le estuviera pidiendo, es decir, si Dios primero le da un hijo, para que por medio de él se convierta en realidad la promesa de ser padre de muchedumbres, ahora ese mismo Dios le está pidiendo que lo sacrifique. Entonces, es probable que Abraham no entienda lo que está pasando, pero lo hace. Lo hace porque él sabe que Dios siempre sustentará las promesas que ha hecho. Y entonces a esto sobreviene ya los diferentes esquemas religiosos que irán poco a poco apareciendo en la construcción del pueblo israelita. Pero volvemos a decir, lo primero es la fe. Cuando esa fe se cimienta, se empieza a cimentarse, empieza a madurar, entonces crece la espiritualidad. Y después a esto vienen los comportamientos o los hábitos o los esquemas religiosos. Pero este es el proceso correcto. Por eso es que un ejemplo, para cuando en la pandemia dejamos de ir, acá en México dejamos de ir a los templos porque el consejo del gobierno fue no grupos, no reunión en grupos, porque el contagio se va a multiplicar. Entonces, acá en las iglesias se cerraron y dejamos de ir a los templos. ¿Y qué pasó con muchos hermanos? Cayeron en desgracia porque dijeron, bueno, si ya no puedo ir al templo, si no puedo estar en el culto, si no puedo cumplir mis hábitos religiosos, entonces, ¿qué hago?
Bueno, es justamente cuando la fe tiene un sentido inverso, cuando son los hábitos religiosos lo que mantienen todo, entonces cuando esos hábitos religiosos se ven obstruidos, entonces la persona entra en crisis porque justamente tiene el esquema que no es correcto. El esquema que es correcto es comenzar con la fe, seguir con la espiritualidad y después manifestarse en hábitos. Y entonces cuando los hábitos se ven interrumpidos, porque las iglesias se cerraron en la pandemia, esto no afecta la espiritualidad y por supuesto nunca va a afectar la fe. Esto se mantiene aunque los hábitos o los esquemas puedan cambiar, no importa, la fe y la espiritualidad siempre se van a mantener. Entonces, esto es importante de entender, hermanos, para que entendamos también nuestro lugar y nuestra propia religiosidad actual. ¿Y cuál es el orden que debe de existir? Bueno, vamos a continuar. Nuestro tema de hoy, queridos hermanos, es el tema del Espíritu Santo, soteriología y la participación del Espíritu Santo. No es posible que estemos hablando de el tema soteriológico, que estemos hablando de la soteriología y dejar de lado u omitir el tema del Espíritu. El tema del Espíritu es importantísimo porque en este caso, la aplicación de la salvación en el ser humano va a estar siempre mediada por el Espíritu Santo. Entonces, es súper importante que sí tengamos siempre presente el tema del Espíritu. Ahora, eh, tenemos aquí lo siguiente. Dice el Espíritu Santo, la presencia activa de Dios en el mundo. Desde nuestra postura doctrinal, nosotros visualizamos y comprendemos el Espíritu Santo justamente como esa presencia activa de Dios en el mundo. Aquí yo estoy pensando, no es el tema, pero estoy pensando que un amplio sector del cristianismo son trinitarios, es decir, el trinitarismo se funda en la prerrogativa de que existe un solo Dios verdadero manifestado en tres personas distintas, la persona de Dios Padre, la persona de Dios Hijo y la persona del Espíritu Santo. Nosotros, en cambio, no somos trinitarios, sino doctrinalmente somos binitarios, en el sentido de que tenemos que efectivamente hay una naturaleza divina, una sola esencia divina manifestada en Dios Padre y en Dios Hijo, pero que el Espíritu Santo, desde nuestra doctrina, no siendo una tercera persona, sino siendo la presencia activa de Dios y de Jesucristo en el mundo, tiene entonces esta manifestación, no una manifestación de tercera persona, diríamos, sino una manifestación de esa actividad que Dios tiene en el mundo. Y lo vamos a explicar de manera esquemática un poco más adelante, pero sí es importante, nuestro tema de hoy no va a ser el tema trinitario, porque pues eso se maneja como un tema aparte. Además, digamos, el no abordarlo no para nada impide una correcta comprensión del Espíritu Santo en la perspectiva como lo haremos el día de hoy. No para nada lo impide. Entonces, si de otra eh, iniciativa, curiosidad o se quiere abordar el tema trinitario, pues se puede hacer, claro que sí, pero ya como un tema aparte. Entonces, aquí tenemos un pasaje que corresponde al Antiguo Testamento, porque la presencia del Espíritu Santo es una presencia que recorre los escritos bíblicos, ¿no? Entonces, desde el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, claro que
tenemos una participación del Espíritu mucho más activa en el Nuevo Testamento que obedece a una teología, a la teología cristiana, por supuesto, pero no es que el Espíritu Santo solamente aparezca en el Nuevo Testamento. De hecho, creo que somos bastante conscientes de que la presencia del Espíritu Santo está incluso desde el mismo inicio o desde la misma creación del mundo. Por eso tenemos aquí este pasaje que dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, pero el Espíritu de Dios se movía o volaba. De hecho, literalmente la palabra hebrea que ahí aparece es revoloteaba. El Espíritu de Dios revoloteaba sobre la faz de las aguas. Por eso es que una de en la iconografía o en la representación simbólica del Espíritu Santo para el cristianismo y dentro del cristianismo, el Espíritu Santo siempre se ha manifestado simbólicamente como una paloma. Entonces, cuando vemos en toda esa iconografía que existe a lo largo de los siglos, toda esa simbología que existe de la fe cristiana, el Espíritu Santo siempre suele representarse como una paloma. Y tenemos allí evidencia escritural, por ejemplo, cuando dice eh, eh, Juan el Bautista está bautizando a Jesús y dice ahí, se registra en el texto que ve los cielos abiertos y el Espíritu Santo que desciende en forma de paloma sobre Jesucristo. Entonces, por eso es que ha habido una vinculación simbólica muy estrecha entre el Espíritu Santo y su representación en forma de paloma. Pero repito, quise citar justamente este pasaje porque la palabra hebrea que aparece allí en Génesis 1:2 para decir que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Literalmente la palabra se refiere a revolotear. El Espíritu revoloteaba sobre la faz de las aguas. Y obviamente nosotros sabemos que esta cuestión de revolotear se refiere a un ave, ¿no? O sea, no revolotear es un verbo vinculado con el fenómeno de las aves cuando están volando. Entonces, bueno, es interesante que esto aparezca aquí, pero recuerden ustedes que dentro de la teología sistemática existe el fenómeno de los antropomorfismos y recuerden que lo vimos en su momento, los antropomorfismos son manifestaciones o comprensiones, eh, en este caso de la actividad divina, a través de aspectos que no son familiares o que pues, nosotros podemos comprender. Por ejemplo, el que Dios hable cuando este Samuel escucha la voz de Dios por 3 ocasiones hasta que Eli le dice, cuando vuelvas a escuchar que Dios te llama, dile, heme aquí, envíame a mí. Entonces, bueno, em, este, y hay otros pasajes, otros testimonios escriturales donde pues se habla del brazo extendido de Dios, de sus ojos, incluso de sus espaldas, en fin, pero ya hemos sabido y hemos entrado en esta comprensión de que existen formas de esta interrelación de Dios con el ser humano, pero estas formas son formas antropomórficas. Bueno. Ahora, ¿qué tenemos acerca del tema del Espíritu Santo? ¿Qué tenemos acerca del tema del Espíritu Santo? Bueno, eh, tenemos lo siguiente, dice, las referencias del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento se distribuyen como sigue. Por ejemplo, tenemos 56 veces la mención aparece en los evangelios y cómo aparece, bueno, el Espíritu Santo aparece como soporte y legitimador del ministerio de Jesús.
Aparece 57 veces solamente en el libro de los Hechos, pero con un perfil eminentemente misional. Recuerden que algunos pensadores también han dicho, han señalado esa parte que aunque el libro se llama Los Hechos de los Apóstoles, en realidad debería de llamarse Los Hechos del Espíritu Santo, porque la participación activa y la presencia activa del Espíritu Santo en este documento es muy, muy relevante. Bueno, aparece 112 veces en las cartas del apóstol Pablo dentro de un marco eclesiológico, naturalmente. Todas estas 112 menciones que hace el apóstol Pablo con respecto al Espíritu Santo están enmarcados en el ámbito de la iglesia. Y eso es importante porque entenderíamos de manera natural que si hay una presencia que se está agitando, que está revoloteando en el ambiente eclesiológico, pues es sin lugar a dudas la presencia del Espíritu Santo. Y por eso es que el libro de los Hechos eh, comienza con con el Pentecostés, es decir, con este episodio donde está la iglesia reunida, 120 miembros o quizá un poco más, pero están reunidos cuando sobreviene sobre ellos el Espíritu. Así es que, por eso es que el Espíritu Santo se convierte en un elemento importantísimo dentro de la iglesia. Bueno, y aquí el último dato que tenemos aparece 36 veces en el resto de los documentos del Nuevo Testamento, fuera de las cartas de Pablo, fuera de los evangelios, fuera del libro de los Hechos, pero la manera en que aparece el Espíritu Santo es con este matiz profético revelacional, sobre todo en el Apocalipsis. Y dijo el Espíritu a las 7 iglesias. Entonces, ahí es una simbología muy hermosa porque el Espíritu Santo es el que cobija no solamente a las 7 iglesias, sino al cristianismo en general. Pero, pero es muy importante esta vinculación inmediata que se hace entre espíritu y iglesias. Bueno, además de ello, tenemos aquí otros datos y que son las maneras de evocar el espíritu. El Nuevo Testamento, igual que lo hace con Dios Padre, igual que existen muchos títulos cristológicos y no solo uno, la escritura también hace referencia al espíritu a través de distintas maneras. Y no es que se trate de un espíritu diferente en cada caso, no. Es el mismo espíritu, pero llamado de cierta forma desde el contexto en el que se refiere. Entonces, obviamente, para la mención del Espíritu Santo tenemos varios contextos a través de los cuales se relaciona o se vincula su presencia. Una forma clásica, por supuesto, es hablar del Espíritu como el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios. Y aunque podemos tener aquí muchas citas, hemos puesto solamente un ejemplo en 1 Corintios 3:16, en donde la presencia del Espíritu siempre aparece vinculada a la figura de Dios Padre. Pero no es la única forma, ¿verdad? Porque tenemos también la mención del Espíritu Santo como el Espíritu de Cristo, por ejemplo, en Romanos 8:9 y en Corintios 12:4 al 6, donde aquí quise tener la cita textual del versículo y dice de la siguiente manera, dice, mas nosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Este pasaje en particular vincula las tres formas más comunes en que va a aparecer el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, dice, sino según el Espíritu, a secas.
En donde sobre todo en Juan, en el Evangelio de Juan, se puede ver esta mención con mucha o con una cierta regularidad, en donde el escritor se refiere al espíritu, pero así, el espíritu a secas. Y ya sea que aparezca en referencia de labios de El Salvador o en algún otro contexto, siempre va a aparecer como el espíritu a secas. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y hay otros pasajes al inicio del Evangelio que van a tener esa referencia del espíritu, pero a secas. Bueno. Ahora, pero lo importante aquí es ver la triple vinculación que hace el escritor, en este caso Pablo, sobre el espíritu. Primero relacionándolo el espíritu a secas, después relacionándolo con Cristo o con Dios y después relacionándolo con Cristo. Veamos. Dice, más vosotros no vivís según la carne, sino según el espíritu. Si es que el espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, vemos que es esta triple relación del Espíritu Santo, bien como una entidad en lo particular, como una entidad relacionada con el Padre, o como una entidad relacionada con el Espíritu, es algo muy particular de Pablo, pero recordemos que Pablo tiene ese pensamiento semita y dentro de la visualización que tiene sobre Dios, pues aparece este esquema. Viene el siguiente, aquí está el siguiente versículo que contiene el mismo esquema tripartita y dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Se refiere a Jesucristo. Dice, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Entonces, igual en este pasaje podemos ver esa triple relación existente entre Espíritu, Cristo y Dios. Entonces, dentro de la economía salvífica, sobre todo en el Nuevo Testamento, vamos a encontrar esta triple referencia referida al plan de salvación con mucha frecuencia y es una referencia totalmente básica y esencial, porque Jesucristo va a decir, yo he venido del Padre, el Padre me ha enviado y lo que yo digo no lo digo de mí mismo, sino lo digo por el Padre. Entonces hay esta relación consciente que Jesucristo siente en esta vinculación que tiene con el Padre. Y después con su ministerio, Él va a decir todas las cosas que yo hago, las hago por el Espíritu de Dios que está en mí, que mora en mí. Así es que cuando los fariseos acusen a Jesús de echar fuera a los demonios por Beelzebú, esta que va a constituirse en una blasfemia o en el pecado más grave contra el Espíritu, él va a decir que no, sino que él por el Espíritu echa fuera a los demonios. Así es que esta vinculación que Jesucristo tiene con el Padre y que tiene con el Espíritu es una vinculación que vamos a encontrar de manera esencial en todo el Nuevo Testamento y por eso no va a ser de extrañar que el mismo Espíritu esté vinculado al Padre y al Hijo. Es decir, siempre hay esta relación presente, esta relación activa en el Nuevo Testamento. Así es que no es que se trate de diferentes espíritus, como no se trata de diferentes Cristos o dioses, es el mismo Dios, es el mismo Jesucristo y es el mismo Espíritu. Bueno, a veces, un ejemplo aquí tenemos, a veces también
va a aparecer como el Espíritu del Señor. Obviamente, este Señor que aquí se menciona es Jesucristo, el Espíritu del Señor. Hechos 5:9, el Espíritu eterno, en esta visualización que se tiene del Espíritu como una presencia que ha recorrido toda la revelación, todo el proceso revelatorio, desde la misma creación hasta cuando venga o cuando se opere la culminación y por lo tanto el reinado eterno. Entonces, el Espíritu Eterno es esta vinculación recuerden que lo eterno siempre está vinculado a Dios, a la divinidad. Entonces, por eso el Espíritu Eterno también, como es el Espíritu de Dios y el Espíritu de Jesucristo, obviamente tiene esta misma cualidad de lo eterno. El Espíritu de verdad, esto en un contexto comunitario, un contexto eclesial, el Espíritu de verdad, en Juan 16:13, en donde Jesús está diciendo, os conviene que yo me vaya para que pueda venir el Espíritu y Él os conducirá hacia toda verdad. Entonces, el Espíritu de verdad aquí es visualizada como el continuador de la obra del Mesías, el continuador de la obra de Jesucristo y por supuesto en un contexto eclesial. Y también el Espíritu de gracia, que es otro de los títulos o formas de referirse al Espíritu que también suelen ser muy citados, ¿no? El Espíritu de gracia porque en esta nueva, digamos, situándonos en el primer siglo y en este contexto donde está surgiendo la fe cristiana, pues es un contexto, es una época donde ha hecho su aparición y donde se ha manifestado la gracia divina. Entonces, por eso el Espíritu de gracia lo pone como este elemento como es este elemento de conexión, este elemento vinculador entre esta manifestación de Dios para con los seres humanos sobre su salvación. Así es que por eso es puesto también el Espíritu Santo como el Espíritu de gracia, es decir, el espíritu o el vínculo que caracteriza a esta nueva época, inaugurada, por supuesto, con la aparición o con el nacimiento de Jesucristo entre los seres humanos. Bueno, entonces, aquí tenemos una panorámica de la recurrencia de que se hace mención sobre el espíritu y las formas en las que se le evoca, ¿no? Es muy interesante, por ejemplo, que si ustedes hablan, vamos a pensar que ustedes están preparando un tema sobre el Espíritu Santo. Bueno, es muy importante que ubiquen en qué contexto lo van a hacer. Por ejemplo, el Espíritu Santo en Juan, el Espíritu Santo, tal como aparece en el Evangelio de Juan, es un espíritu, es una presentación del Espíritu Santo con unos rasgos teológicos muy particulares de Juan y que cuando se habla del Espíritu Santo, Juan, se tiene que hablar solamente de ese marco. Podemos hablar del Espíritu Santo en el libro de los Hechos, que es otro marco y es otra teología. Esa es una teología eminentemente misional y entonces ahí el Espíritu Santo, el tema del Espíritu tiene otros matices. Entonces, sí es muy importante que cuando nosotros abordemos el tema del Espíritu, distingamos desde qué contexto lo vamos a hacer. Eso es importante. Bueno, viene esta parte y es la parte esquemática a la que me refería. Y aquí estamos diciendo que nosotros no somos trinitarios, somos binitarios y que nosotros tenemos que ver o tenemos que visualizar al Espíritu
dentro de situación funcional. De hecho, un autor muy importante y católico, ustedes recuerden que la teología católica es esencialmente trinitaria, bastante trinitaria en toda su... lo trinitario permea toda no solo su teología, sino también su liturgia. Ahora, este gran autor, este gran pensador, este erudito católico dice que el Nuevo Testamento podemos ver la participación del Espíritu Santo, pero, pero no tanto en un esquema ontológico, sino en un esquema económico. ¿Y a qué se refiere con esto? Bueno, él dice que las menciones y las referencias al Espíritu Santo en el Nuevo Testamento no están siendo menciones ontológicas, es decir, no son menciones que tengan como finalidad describir a un ser dentro del esquema trinitario, a un ser autónomo y con individualidad. O utilizando esta palabra, no están hablando de una individuación del ser divino, sino que se están refiriendo a más bien a una forma de manifestar este proceso revelatorio que tiene diferentes momentos. La mención del Espíritu es esta forma de mencionar el proceso revelatorio en sus diferentes aspectos y con los diferentes medios. Recuerden que en algún momento hablamos de Jesucristo como parte de esas intermediaciones. Bueno, es importante que dentro de estas intermediaciones aparecen factores de contacto y esos factores de contacto son, por supuesto, lo que se conoce como las epifanías. Muy bien, tenemos aquí entonces, vamos a entrar un poquito a este esquema. Entonces, dice, en la parte de arriba tenemos dos líneas. La parte de arriba es el paradigma y la parte de abajo son los estereotipos, ¿sí? La parte de arriba en rojo, lo que aparece en rojo es el plano trascendente y abajo el plano azul, la flecha en azul, es el plano que dice aquí el plano material o el plano, pues sería intrascendente, pero mejor dejémoslo como el plano material para que esto se pueda hacer bien el contraste. Bueno, en la parte de arriba, en el plano de lo trascendente, dice aquí la fe guiada por las epifanías. ¿Qué son las epifanías? Lo dijimos en algún momento, las epifanías son aquellas manifestaciones que Dios hace a través de eh, personas, personajes, pero también es probable que esas epifanías también se manifiesten en elementos de otro tipo. Entonces, en este plano trascendente, tenemos en un sentido estricto esa fe que es guiada por las epifanías. ¿Cuáles son estas epifanías? Bueno, por ejemplo, es el llamamiento de Abraham. Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces, una primer epifanía que ahí tenemos es manifestada con Abraham. Una segunda epifanía es esta elección y este haber utilizado al pueblo de Israel como un medio revelatorio para que así el Dios como Dios verdadero se pueda manifestar en un contexto idolátrico y politeísta. Entonces, en este sentido, otro momento epifánico está ligado a la elección de Israel
como el vehículo a través del cual se va a manifestar Dios. La siguiente epifanía, y que es la epifanía por excelencia, es justamente el nacimiento del Hijo de Dios. Y este nacimiento del Hijo de Dios va a ser considerada la manifestación epifánica por excelencia, porque eh, va a marcar un punto muy importante para todo lo anterior, todo lo que estaba ya manifestado en el Antiguo Testamento y lo que habrá de venir en el futuro cercano, que ahora ya sabemos que son todas esas consignas que han quedado en el Nuevo Testamento. Pero, pero digamos, la presencia de Jesucristo es también un momento, no solamente histórico, sino también es un momento teológico y es un momento epifánico que está manifestado en esa economía o funcionalidad de la salvación divina. Y el último momento que tenemos aquí, que no va a ser el último, pero es el que actualmente se está manejando en el tiempo presente, es la manifestación en la iglesia. Entonces, esta manifestación epifánica de Dios se manifiesta en la iglesia a través del Espíritu. ¿Y cómo se manifiesta en la iglesia a través del Espíritu? Bueno, por la aparición de los dones y los ministerios. Y porque esos dones y ministerios son provistos para el cumplimiento de una tarea misional. Pero la iglesia se puede decir que también es un espacio para la epifanía divina, porque se puede decir que en la iglesia se está moviendo el Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo es permanente y es una manifestación viva, porque no se puede hablar de la iglesia o no se podría hablar de la iglesia sin esta presencia activa del Espíritu. Es decir, cuando no hay una conciencia de que ser iglesia es sinónimo de presencia del Espíritu de Dios para lo misional, cuando olvidamos esa realidad y dejamos de hacer ese énfasis, entonces la iglesia se convierte o viene a convertirse en un mero grupo religioso y nada más. Y puede ser un grupo religioso muy bonito, ¿eh? Como sucedía en el Antiguo Testamento cuando, eh, por ejemplo, Isaías le reclama al pueblo, dice, ustedes hacen cultos fastuosos y la vestimenta de sus mujeres con grandes atavíos y con toda una parafernalia, toda una cuestión y una expresión religiosa que parece muy, muy llamativa. Dice, sin embargo, no es eso lo que Dios está buscando. Y ustedes se han extraviado en eso. Entonces, cuando la iglesia se convierte solamente en un grupo religioso que está para repetir esquemas, para repetir rutinas, y solamente eso, sin atender a la presencia, porque la presencia del Espíritu no es un adorno. No, no cuando en esta ocasión que nosotros fuimos a participar de la Santa Cena, pues ya saben que por lo menos acá en México se acostumbra mucho poner un distintivo que es un adorno que se le pone a la persona y que está ahí en el culto, va a participar de la liturgia y se identifica, ¿no? Como el bautizado y que va a participar de los emblemas. Bueno, el Espíritu Santo no es un distintivo que nos ponemos cuando entramos en la iglesia. O sea, de hecho, podemos estar en la iglesia y tener una ausencia total del Espíritu, porque reunirnos para un culto no garantiza que el Espíritu Santo esté allí. A veces desearíamos, en el deseo, quisiéramos que el Espíritu Santo sí esté allí,
Digo, es el ideal, claro, pero no es una garantía. El momento que yo cruzo la puerta del templo y me siento en la banca y hago todo aquello, eso no garantiza que el espíritu se esté moviendo allí. Lo que sí es, la evidencia de lo que sí, cuando el Espíritu Santo se está moviendo en la iglesia, son manifestaciones visibles, es fruto del Espíritu. Lo que antes hacía ya no lo hago, hago cosas diferentes. Estoy metido en un ministerio muy activo que genera bendición para mi comunidad. Tengo visualizado en mi persona un don que yo puedo identificar con toda claridad y que pongo al servicio de la iglesia y estoy comprometido con la misión, estoy comprometido con los cambios que el Evangelio trae para las familias, para mis vecinos, para mis amigos, para todos los que yo conozco. Entonces, todo eso es evidencia del revolotear del Espíritu Santo en la iglesia. Pero cuando yo solamente digo, bueno, estoy en la iglesia y soy cristiano porque canto, porque escucho el sermón, porque doy mi diezmo y porque saludo, pasa a vos o pasa a ustedes, y porque yo digo, por eso soy cristiano y por eso estoy en la iglesia, entonces realmente es muy poquito de lo que Dios esperaría y de lo que el Espíritu Santo manifiesta o manifestaría en la iglesia. Entonces, por eso es que hay un plano trascendente y que este siempre es el que debe guiar todo lo demás. Si el plano trascendente se pierde, se diluye, se extravía, entonces la religiosidad se vuelve, como decía el profeta Isaías, y también es un reclamo continuo del profeta Jeremías, la religiosidad se vuelve vana y hueca. Y sí, estamos haciendo cultos y actividades, pero poder es el riesgo caer en eso. Ahora, bueno, tenemos el siguiente, el plano de abajo, que es el plano material. ¿Qué son? El plano material es el templo, es el culto, son los signos, son el diezmo, son las actividades, son las oraciones. O sea, en el plano de lo material, el plano trascendente siempre se va a manifestar en un plano material, siempre. Ya lo decíamos aquí en esta parte, pero siempre debemos partir de lo esencial. Lo mismo es acá. O sea, el plano trascendente siempre debe regir, guiar, direccionar cualquier acción. Entonces, abajo tenemos el plano material, son los elementos religiosos y culturales asociados. Acá tenemos costumbres culturales en algunos templos en donde los hombres se sientan de un lado y las mujeres de otro. Son costumbres. Tenemos hábitos en donde dicen, bueno, no, si vamos a orar, hay que hacerlo de rodillas. Y entonces, todos de rodillas. Ah, no, si oramos, hay que hacer oraciones largas. Y sobre todo, un ministro es el que tiene que hacer las oraciones más largas. A veces acá, estoy utilizando ejemplos de mi entorno. A veces acá se acostumbra a hacer eso. Y decimos, bueno, lo que ya comentábamos con respecto a la pandemia, si no estoy en el templo, pues no, entonces no tiene sentido hacer culto, porque se hace culto estando en el templo, porque es allí donde está Dios, o es allí donde Dios lo puede ver. Entonces, tenemos estos elementos religiosos como el templo, como la liturgia, etcétera, etcétera. Y todo esto va conformando modelos.
Por ejemplo, ahí viene, son los estereotipos, a qué hora nos vamos a reunir, hermanos. A ver, las hermanas tienen que venir con velo y no usar pantalón, tienen que venir con vestido. Tenemos esquemas. Bueno, ya saben que una parte de la liturgia son cantos. Vamos a incluir algunas oraciones, vamos a incluir un sermón y vamos a hacer una conclusión. Entonces, formamos esquemas. Tenemos costumbres, ¿no? Nos vamos a reunir el sábado presencial en el templo, virtual los días miércoles y los días viernes también y a veces los domingos. Esos van a ser cultos virtuales, pero el que sí va a ser presencial va a ser el sábado en el templo, en la iglesia. Entonces, tenemos costumbres y formamos tradiciones, ¿no? Formamos tradiciones. Bueno, pues ustedes saben, hermanos, que aquí nosotros, esta iglesia, ya tiene por costumbre, tiene por tradición hacer esto, así es que no lo perdamos, vamos a seguirlo guardando, manteniendo, porque es lo que agrada a Dios. Así nos enseñaron, así lo hacían nuestros padres, nuestros abuelos, y así lo vamos a seguir haciendo nosotros y nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Se forman tradiciones. Y a veces esto es más fuerte que lo demás. A veces llega a ser más fuerte que lo esencial. ¿Por qué vas a la iglesia? Pues porque mis padres me traían aquí cuando yo era niño. ¿Y por qué asistes a la iglesia? Porque pues tengo esa costumbre. Creo que pues Dios aquí está y me gusta alabarlo. Entonces, pues estoy aquí. ¿Y qué más haces? Pues es lo que hago, trato de ser obediente, estoy atento al sermón, doy mis diezmos y pues aquí estoy. Entonces, empezamos a desarrollar todas estas cosas, pero eh, eh, aquí aplicaríamos lo que dijo el Señor en cierta ocasión, dice, esto es bueno hacerlo, pero no debes dejar de hacer lo otro, ¿no? Y hacer lo otro es lo que te va a dar sentido a lo que estás haciendo. Si nosotros nos ubicamos bien en el plano trascendente, si estamos bien ubicados en ese plano trascendente, entonces todo lo que hagamos va a ser productivo. Vamos a juntar esto con lo siguiente. Entonces, aquí vamos a aplicar esto, el plano trascendente y el plano de lo material. Y ojalá que les resulte algo muy interesante porque es lo que estamos explicando con respecto a la presencia del Espíritu. La presencia del Espíritu es lo que hace que todas nuestras acciones tengan sentido. La presencia del Espíritu es lo que hace que nuestros hábitos, nuestros esquemas, nuestras tradiciones no sean cuestiones huecas o vacías, sino que tengan sentido. Ahora, vamos a hacer esta relación entonces. Del plano de arriba tenemos la eclesía, la iglesia, pero esta iglesia entendida como colaboradores del Espíritu. Fíjense que eh, una de las cosas que tenemos que pensar es lo siguiente. Somos una iglesia porque existe un Dios. Somos una iglesia porque existe el Espíritu. Es decir, en otras palabras, la iglesia solamente existe y su razón de ser existe
porque el Espíritu Santo está haciendo su misión en el mundo. Si partimos de esta premisa, el Espíritu Santo está haciendo su misión en el mundo y requiere de un instrumento, y ese instrumento es la iglesia. Entonces, ¿quién tiene mayor relevancia? ¿La iglesia o el Espíritu? Definitivamente es el Espíritu. Por eso es que la iglesia siempre debe ser vista como la comunidad del Espíritu. Y ser la comunidad del Espíritu representa ser colaboradores de Dios. O sea, tan sencillo como eso. La iglesia, la razón de ser de la iglesia es para ser comunidad del Espíritu y para ser colaboradores de Dios en el mundo. Entonces, vean ustedes cómo el sentido de ser iglesia se eleva al plano de lo trascendente si y solo si se convierte en la comunidad del Espíritu. Porque ya hemos dicho que una iglesia puede ser solamente un grupo religioso y nada más. Y hasta ahí. Pero si la iglesia quiere ser la comunidad del Espíritu, entonces la iglesia tiene que elevarse a ese plano de lo trascendente para realmente cumplir con el papel a la que fue llamada. Ahora, ¿qué significa que la iglesia sea de la comunidad del Espíritu? Bueno, tenemos el llamamiento, que igual que se le hizo a Abraham, se nos hace a nosotros. Es lo mismo. Dios llama a Abraham, Dios le va a llamar a usted. ¿Cuál es, y ya lo decíamos, cuál es una manifestación de este plano trascendente en nosotros o en la iglesia? Bueno, los dones, sin lugar a dudas, los dones y los ministerios. Una iglesia, un, un creyente que no tiene dones, que no hay esta manifestación ministerial de los ministerios, o de lo ministerial o de los ministerios, no, no me refiero al título, me refiero a la actividad, a las tareas, a lo que a lo que es, al servicio, a lo que se desarrolla. Entonces, un creyente y una iglesia, una comunidad donde no se están moviendo los dones, entonces nos preguntaríamos, ¿por qué es una iglesia? Una iglesia donde no se mueve el espíritu, donde el espíritu no se manifiesta en dones y ministerios activos, diríamos, ¿es o no una iglesia? Ahora, si existen los dones claramente identificados, si existen los ministerios puestos en práctica para crecimiento conjunto, para crecimiento comunitario, entonces lo natural que venga a ello es el cumplimiento de la misión, lo que se conoce como la Gran Comisión, y ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, la Gran Comisión. Pero esta no puede venir. No podemos construir una gran comisión que no esté ligada a los dones y los ministerios y, por supuesto, a la presencia activa del Espíritu Santo en la congregación. Entonces, esta gran comisión pierde su efectividad cuando no es esa la base. Cuando esa es la base, cuando la base es el revoloteo del Espíritu Santo en la iglesia, y los dones y los ministerios y todo eso, entonces la gran comisión, no tenemos que estar diciendo, hermanos, hay que salir a predicar. Hermanos, ustedes tienen que dar testimonio de su fe. Hermanos, vamos a programar una fecha evangelística porque nuestra comunidad no está creciendo. Necesitamos que nuestra comunidad crezca. Necesitamos alcanzar que para 2026, si ahora somos 100 miembros, para 2026 seamos 110 miembros.
y vamos a tener un programa de crecimiento. No necesitamos eso. O sea, cuando hay claridad en los dones, cuando hay evidencia en los ministerios, cuando la presencia del Espíritu está siendo relevante en la iglesia, lo otro es algo natural y lo otro va a venir como resultado de esto. ¿Y qué es lo que Dios quiere a fin de cuentas? ¿Qué es para qué está el Espíritu Santo en la iglesia? ¿Para qué existe la iglesia? Bueno, porque el objetivo final es la renovación, la regeneración, la conversión del ser humano, lo que se conceptúa en la teología paulina como la nueva criatura. He aquí todo es hecho nuevo porque estamos en Cristo Jesús. Y ahora, entonces, ahora veamos la parte de abajo, la institución. La institución es importante, hermanos, porque es la parte material de la iglesia. En este contexto del humano, la institución es lo que nuestros ojos ven, ¿sí? Es la parte material. Y entonces, por eso es que existe una administración, existen los líderes, existe un sistema administrativo, en fin, todo eso. Y está ahí. Entonces, aquí tenemos la institución que es una comunidad material, es material en el sentido, material en el sentido de que precisa de aspectos materiales, precisa de que haya un líder o un grupo de líderes, un consejo o lo que sea, precisa que haya un templo, precisa que haya horarios, precisa que haya una liturgia determinada, precisa que haya un sistema de creencias. Todo eso nos referimos con la comunidad material. Y por supuesto, las estrategias visionales, las estrategias para cumplir con su tarea, esa tarea que le es asignada desde el plano trascendente. Ahora, es fácil confundirnos y pensar que la institución es como si fuera Dios. Obviamente que no. Nadie en su sano juicio afirmaría que la institución es Dios. No, creo que esto es algo en lo que todos podemos coincidir. Pero en la práctica, tratamos a la institución como si fuera Dios. Le dedicamos toda nuestra vida, todos nuestros recursos materiales y humanos, todo nuestro enfoque está en la institución. No es malo porque la institución tiene que sostenerse. Ese es un hecho. Pero cuando la institución no cumple con el plano trascendente, cuando la institución no está caminando a la par del plano trascendente, cuando lo que hace la institución no está perfilada, no está direccionada por el plano trascendente, entonces se convierte, lo hemos dicho, en un grupo más. Y díganme ustedes, ¿cuántas instituciones religiosas existen el día de hoy en el mundo? O sea, existen muchas religiones y existen, por supuesto, muchas instituciones. Y diríamos, bueno, si existen muchas religiones y existen muchas instituciones, entonces la conversión del ser humano, la conversión del mundo, no se hubiera logrado ya desde hace tiempo. Si existen tantas instituciones religiosas que tienen y que utilizan la palabra de Dios y que tienen en su mente la gran comisión y saben lo que es el reino y saben que el Señor va a retornar y todo eso, ¿por qué
en 2000 años o en más de 2000 años no hemos alcanzado la evangelización del mundo? ¿Por qué en más de 2000 años no ha sido efectiva la tarea de esas instituciones en todo el mundo? Bueno, diríamos porque muchas veces estas instituciones se han desconectado del plano trascendente. ¿Y por qué estamos insistiendo en todo esto, hermanos? Porque justamente aquí todo esto constituye la relevancia del Espíritu Santo en la iglesia, la relevancia del Espíritu Santo dentro del plano de la soteriología. Entonces, ¿cómo puede haber una soteriología efectiva si hay una ausencia del Espíritu? ¿Cómo pueden ser las estrategias de la institución, cómo pueden ser efectivas si hay una desconexión con el plano trascendente? Entonces, la institución puede cumplir 100 años, 150 años, 200 años, en los que sean. La institución puede cumplir cronológicamente el tiempo que sea. Hace algunos años celebramos el primer centenario de la Iglesia de Dios en México, el primer centenario. Bueno, sí, pero ¿y eso qué? Porque, porque en este caso, cuando hay una desconexión, cuando puede, cuando puede, porque es el riesgo, cuando puede y cuando este riesgo nos lleva a una desconexión del plano de lo trascendente, entonces lo material se convierte en el todo, en el todo. Y entonces hay acá en México, eh, hace algunas semanas se llevaron a cabo nombramientos ministeriales, es decir, de aspirantes al diaconado y aspirantes al ministerio para nombramientos diaconales y nombramientos de ministros. Y entonces los creyentes, dentro de este marco de lo institucional, de lo material, ¿cuál es su aspiración que tienen? Bueno, yo quiero ser nombrado diácono, yo quiero ser nombrado ministro. Son las aspiraciones que se tienen en el marco de lo institucional, en el marco de lo material. Pero cuando esto está desconectado del plano trascendente, ¿por qué no se convierte en una carrera? Acá hay una carrera ministerial y obviamente el nombramiento más alto de mayor jerarquía es el de ministro. Y ya como ministro, bueno, puedes aspirar a cargos funcionales como ser sobrevedor o algún otro cargo, el que sea. Pero ¿por qué no existe esta carrera del servicio? O sea, yo debo servir, yo voy a servir, porque es para lo que fui llamado. O sea, Dios me llamó para eso, para hacer un servicio. Dios me dio un don, Dios me dio un ministerio. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Servir. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Cumplir la gran comisión. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Que todo ser humano se convierta a Dios, que todo ser humano viva los principios y los valores del reino. Esa es mi carrera. Pero volvemos a señalar esta parte cuando se pierde el sentido trascendente. El sentido trascendente es que la iglesia es instrumento del Espíritu y no al revés, porque los instrumentos son opcionales. Cuando la iglesia llega a pensar que el Espíritu Santo es su instrumento, es decir, yo soy la iglesia y el Espíritu Santo es mi instrumento, es lo que Dios me dio. No, no, es justamente al revés. El Espíritu Santo existe antes, mucho antes que existiera la iglesia, y la iglesia viene a ser el instrumento del Espíritu
para que Dios cumpla sus planes de redención en el mundo. Solamente así. Entonces, cuando la iglesia llega a la conciencia de que ese instrumento, entonces la iglesia tiene que activarse, tiene que despertar, tiene que moverse en ese plano de lo trascendente. Y entonces la institución, todo lo que tiene que ver con la organización, con los esquemas, todo eso va a rendir su fruto porque está inspirado en el plano de lo trascendente. Si nos desconectamos del plano trascendente, cuando vamos con ese riesgo de desconectarnos con el plano trascendente, entonces la institución se convierte en el todo. Vivimos para la institución, estamos enfocados en la institución y todo lo que hacemos lo hacemos para la institución. Y olvidamos que solamente la institución es un plano, perdón, es un reflejo del plano trascendente. Y como reflejo, tiene que hacer honor a ese plano trascendente y tiene que ser instrumento adecuado a ese plano trascendente. Por eso es que la institución tiene que estar haciendo todos los cambios necesarios para cumplir con ese plano de lo trascendente. No para cumplir consigo mismo, no para cumplir con sus aspectos de organización y todo eso, no, o sea, todos los cambios organizacionales o de todo tipo que vengan solamente tienen sentido porque tratan de cumplir ese plano de lo trascendente, ¿sí? Definitivamente. Bueno, ahora, ¿cuál es la relevancia entonces del Espíritu Santo hoy en todo eso que estamos explicando? La soteriología, el plan salvífico de Dios se va a cumplir con o sin nosotros. Eso que nos quede claro. Dios va a llevar a cabo sus planes con o sin nosotros. Lo mejor es que sea con nosotros. Eso es lo mejor. Y para eso hemos sido llamados. Hemos sido llamados para que Dios, en esta invitación de gracia, en esta adherencia de gracia y por fe que nos hace, Él nos invita a ser colaboradores suyos. Y qué gran bendición porque entonces nosotros tomamos el lugar que nos corresponde dentro de esa iniciativa divina. Ahora, entonces, ¿cuál es la relevancia del Espíritu Santo hoy? Estamos aquí haciendo un contraste. Tenemos un grupo de situaciones del lado izquierdo y un grupo de situaciones o aspectos del lado derecho, pero ambas forman un contraste y vamos a ir leyendo aspecto y contrastando aspecto por aspecto. Dice, sin el espíritu, la experiencia de fe se convierte en algo rutinario, lo cual al pasar el tiempo conduce a un imperceptible círculo que termina por ser alienante o enajenante para la vida cristiana. Contraste. Con el espíritu, la experiencia de fe se renueva constantemente, haciéndose crítica y adoptando todo lo que facilita eficazmente el crecimiento. Aunque aquí tenemos y adoptando todo lo que facilita, pero también rechazando todo lo que impide, porque evidentemente cuando la iglesia se da cuenta que hay cosas que no le permiten un crecimiento palpable, evidente, pues las cambia, quita eso que no le sirve y pone cosas que sí le sirvan. Entonces, porque de lo que se trata es que la iglesia cumpla eficazmente su tarea y de que haya crecimiento entre sus miembros. Siguiente punto.
Dice, sin la acción del Espíritu tenemos un grupo enfocado solamente al cumplimiento de los tiempos litúrgicos. Era lo que veíamos. Sin la acción del Espíritu, lo único que nos queda son las rutinas. Y los seres humanos, si algo tenemos, es que somos agentes muy rutinarios. Entonces aprendemos una rutina y la vamos, lo de menos es repetirla y con eso estamos tranquilos. Pero no debe ser así. Dice, el contraste con el espíritu, cada culto sirve para renovar las fuerzas, dando gracias por los logros obtenidos y visualizando los siguientes retos para ser alcanzados. ¿Por qué hacemos cultos? Desde sin el espíritu, la persona rutinaria te diría, bueno, hacemos cultos porque es necesario ir de darle gracias a Dios y alabarle, y para eso solamente se hace en el templo. Entonces, por eso hacemos cultos. Pero la persona que está ubicada en el esquema del lado derecho diría, hacemos cultos porque cada sábado vamos a rendirle cuentas a Dios de lo que hemos alcanzado, de lo que por su gracia hemos logrado. Y vamos a hacer cultos porque necesitamos renovarnos para continuar adelante y alcanzar aquello que todavía no hemos alcanzado. Por eso hacemos cultos. Entonces, es diferente, es totalmente diferente. Siguiente punto. Sin, sin el discipulado, sin el espíritu, el discipulado se convierte en proselitismo. Contraste con el espíritu. El propósito es replicar la ética de Jesús, formando discípulos que se apropien y vivan en su entorno los valores del reino. Sin el Espíritu, yo creo que ya les conté esta parte, sin el Espíritu, les conté esta parte que es un poco penosa, pero un pastor decía, bueno, necesitamos, hermano, necesitamos más economía porque los diezmos no alcanzan para sufragar las necesidades que tenemos. Así es que necesitamos más economía. ¿Y cómo vamos a resolver eso? Pues trayendo más gente. Entonces vamos a traer más gente para que nuestra economía crezca y podamos así entonces resolver nuestras necesidades económicas. Bueno, es una estrategia eh, yo diría que no va con una correcta teología, ¿no? Entonces, a veces necesitamos alcanzar convertidos o prosélitos porque hay algunas bancas vacías. Hermano, hay bancas vacías, hay que llenarlas, ¿no? Yo no me gusta ver las bancas vacías. Bueno, si nos gusta ver las bancas llenas, entonces llegamos a pensar que entonces ya cumplimos, ya hemos hecho todo. Pero no es eso. O sea, ni son las bancas vacías, pero tampoco son las bancas llenas. Es cuando llegamos a la conciencia de lo que se trata es de que todo ser humano, dentro y fuera de la iglesia, pero todo ser humano, replique la ética de Jesús, la comprenda, la trabaje, se la apropie y la reproduzca, la imite. Eso es el discipulado. Eso es lo que nos interesa. No solamente preocupar si la tercera banca tiene dos vacíos, dos lugares vacíos. No, o sea, son otras cosas las que nos deben preocupar. Siguiente punto. Dice, sin el espíritu hay mayor esfuerzo por retener que por crear una identidad sólida. Con el espíritu, con el contraste, con el espíritu, los miembros de la comunidad clarifican su identidad y se adhieren entre sí creando unidad. Cuando hay identidad, hermanos, cuando se trabaja para formar una identidad
Y eso solo puede ser a través del Espíritu. Cuando trabajamos para formar y clarificar y fortalecer la identidad, entonces no hay riesgo de que las personas se vayan. No hay riesgo de que el hermanito, es que ya me enojé. Ya no estoy de acuerdo con lo que dijo el pastor. Ya no estoy de acuerdo con lo que dijo el hermano. Ya no estoy de acuerdo con lo que está haciendo tal familia. Ya, mejor me voy a otro lado. Eso es una identidad no clarificada, no trabajada, no fortalecida. Entonces, todo eso se hace a través del Espíritu, por medio del Espíritu. Último punto, sin el Espíritu, el apego suele desviarse más hacia lo institucional. Con el Espíritu, lo institucional se convierte en un instrumento de planeación y de estrategia para alcanzar las metas. Y aquí diríamos las metas que son trascendentales, porque cubrir una banca, llenar una banca, llenar una silla o unas sillas, a fin de cuentas, no es lo trascendente. Lo trascendente es cumplir con el llamado de Dios. Eso sí es lo trascendente. Bueno, hermanos, con esta parte estamos terminando aquí el tema, el último tema de cierre de la soteriología, con el tema del espíritu, volvemos a decir que es un tema súper relevante, no solo en la comprensión del proceso soteriológico, sino también en la comprensión de la misma iglesia hoy día. La iglesia sigue siendo un vehículo para manifestar en qué consiste la salvación de Dios. Pero nunca debemos olvidar que la iglesia es un instrumento del Espíritu y que en todo caso lo institucional y nosotros mismos como creyentes estamos y dependemos de ese plano de lo trascendente. Así es que cualquier acción que nosotros tengamos siempre debe estar ubicada en relación y vinculada en relación a ese plano de lo trascendente. Muy bien, pues entonces terminamos aquí. Ya solamente voy a pasar al último punto y que es el punto de su evaluación, queridos hermanos y hermanas. Dice evaluación final del curso de teología sistemática. Muy bien, esta diapositiva va a ir juntamente con el paquete de las diapositivas del día de hoy, entonces ustedes lo van a tener ahí para poder repasarlo. Y si tienen alguna pregunta, la pueden dirigir con toda confianza a un servidor para tener esta explicación, si hubiese alguna duda. Dice, ¿qué es lo que, en qué va a consistir la evaluación para ustedes, queridos hermanos y hermanas? Dice, desarrollar un ensayo de 500 palabras sobre cualquiera de los temas abordados en el curso, ya sea de lo que vimos en antropología, en cristología o en soteriología. Ustedes tienen acceso a todas las diapositivas. Ustedes pueden elegir qué tema les gustaría trabajar. Dice, si elige un tema del área antropológica, el ensayo deberá estar enfocado a clarificar qué es el ser humano desde la perspectiva bíblica. Si elige alguno de los temas del área de la cristología, el ensayo va a estar enfocado a clarificar la cuestión de quién es Jesucristo y cómo nos impacta su obra. Y si, por otro lado, elige un tema desde la soteriología, el ensayo deberá estar enfocado a clarificar las consecuencias prácticas de la salvación para el ser humano. Ahora, les estoy dando opciones aquí de trabajar en equipo o de hacerlo de manera individual. Usted puede elegir con toda libertad si lo quiere hacer de manera individual o si lo quiere hacer de equipo, y aquí se dan las condiciones, ¿no? Con respecto a la fecha de entrega, en su momento ustedes se les hará saber cuál va a ser la fecha límite para que ustedes puedan entregar sus trabajos
y obtener así su evaluación del curso. Así es que, bueno, hermanos, mi deseo, como siempre, es que Dios les bendiga mucho y espero que los temas vistos a lo largo de estas 12 semanas, digo, perdón, 6 semanas, 12 sesiones, les haya servido a ustedes para, pues, aprender más de la palabra y aprender más de este importante área de estudio que es la teología sistemática. Bueno, pues bendiciones, hermanos, un abrazo para todos. Dios les bendiga mucho y cedo el espacio a mi querido hermano Abraham. Gracias a ustedes, hermanos, y paz, paz a ustedes. Paz a ti, querido amigo. Bueno, la verdad que quiero agradecerte como siempre, amigo querido, tu plena disposición, tu pasión y tu entrega por explicar estos temas que lejos de ser complicados, los haces parecer tan sencillos y eso ayuda mucho a nuestra propia comprensión de estos tres temas fundamentales que nos has compartido. Creo que eso abona mucho a nuestra reflexión de la realidad de Dios, ¿no? Tanto como hombres en la antropología, en el cristocentrismo y ahora en el plan de salvación, me parece que son fundamentalísimos para afianzar los pilares de la fe que tenemos en Jesús. Así que, pues a nombre de todos los que hacemos el seminario, de todos los alumnos que estarán entregando el trabajo, que te están viendo en todas las clases grabadas que están pendientes ahí, que seguramente estarán entregando hermosos trabajos. Bueno, queremos darte las gracias, amigo querido. Gracias por tu disposición, por tu paciencia, por, decimos allá, por tu buena onda. Y eso, la verdad que nosotros lo reagradecemos. Así que bueno, queridos alumnos, pónganse las pilas. Estaremos enviando la fecha de entrega. La consigna estará en la plataforma para que ustedes puedan subir ahí sus trabajos. Así que bueno, disfruten siempre las clases y como le digo, aprovechen lo mejor para sus vidas y lo que puedan aplicar para sus ministerios. Así que bueno, amigos, si me permitís, quiero hacer una oración para cerrar este tiempo de enseñanza. Amado y buen Padre Celestial, te damos muchas gracias por este tiempo de reflexión que hemos tenido. Gracias, Padre, por profundizar en tu palabra y en estos temas que son fundamentales para entender el propósito que tienes y que has tenido siempre para con nosotros. Padre, gracias, danos sabiduría para entenderlo, comprenderlo y vivirlo a pleno. Gracias por el profesor que estuvo con nosotros compartiendo este tiempo. Bendícelo junto con su hermosa familia y todos sus planes y sus proyectos sean bendecidos en tu santísimo nombre. Señor, cerramos este tiempo de enseñanza y de cursada, confiando en que las semillas que se han sembrado crecerán para gloria tuya, para edificación del cuerpo de Cristo. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues te mando un gran abrazo, amigo querido. Que Dios te bendiga y nos estamos Igualmente. saludando pronto. Sí, muchas gracias, querido Abraham. Igualmente un abrazo, bendiciones.